Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Ya contamos a través del hilo telefónico con la asambleísta por Loja, Janine Cruz, con quien vamos a hacer información sobre aspectos importantes dentro del acontecer nacional, principalmente los casos de presuntas denuncias que se están presentando en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Janine, bienvenido al Noticiero Prensa Radial. Usted el día de hoy presenta una demanda penal en contra del vicepresidente de la República. ¿Bajo qué argumentos jurídicos, asambleísta? Bienvenida. Un saludo, estimado doctor Lindon. Para mí es un gusto saludarles y por supuesto el día de hoy se va a llevar un momento, yo creo que importante para el país. Estamos cansados de ver la postura tibia de un fiscal que no responde al interés de la mayoría de ecuatorianos, y nosotros tenemos la responsabilidad como asambleístas pues de asumir esto con toda la verticalidad del caso para demostrar que hay los elementos necesarios para poder llevar pues a los responsables a asumir sus consecuencias. En el caso particular, decirle que durante todo este proceso de la vacancia legislativa pude acceder a todo el expediente del caso de Odebrecht, en donde son más de 100 cuerpos y un sinnúmero de información que nos ha demorado pues analizarla, ¿no? Y datos principales que los ecuatorianos ya conocen, como por ejemplo hay un documento que lo hemos hecho público, sino que a veces como son tantos temas que hablamos de corrupción, hay un decreto emitido por el expresidente Correa, el decreto 498 del 2010, donde se establece claramente que las controversias y discrepancias técnicas y jurídicas, dice, surgidas por el consorcio del proyecto Hidropastaza, hoy Hidropastaza, pues están en vías de solución. Habla sobre las negociaciones a las que se le hace referencia pues de Odebrecht, cuando se iniciaron el retorno el 4 de febrero del 2010, mediante un oficio. Esto fue dirigido al consorcio directamente al ministro coordinador de sectores estratégicos, que en aquel entonces era el vicepresidente Jorge Glass Espinel. Esto con el fin, dice, de buscar una solución definitiva a los desacuerdos derivados por la ejecución del proyecto San Francisco. Se emitió una respuesta favorable, firmada por Jorge Glass Espinel, el 9 de marzo del 2010, concluyendo el 8 de julio del 2010, donde llegó nuevamente Odebrecht, y haciendo comparación con las delaciones de los representantes de José Conceição dos Santos Filho, en donde fue uno de los 78 ejecutivos de Odebrecht, donde señalaba que para retornar le habían puesto condiciones a cambio, obviamente, de favores económicos. Fue clarísimo. Y también asimilando de que existen videos dentro de este expediente, y uno de los que fue más importantes a nivel público fue cuando se escuchó una grabación del excontralor Poli con el representante de Odebrecht en Latinoamérica, y claramente habla de que Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos. Estas fueron obviamente las afirmaciones de los representantes, y un sinnúmero pues de evidencias. Y recordará también usted que se llamaron algunos funcionarios dentro del expediente. En particular me llama la atención las versiones que claramente se las recoge por parte de un funcionario, Carlos Alberto Villamar Córdoba, quien manifiesta claramente, tal cual le estoy señalando, es con respecto, dice, a los proyectos que debían ejecutar la CENAGUA. Era el ministro coordinador de los sectores estratégicos, que en aquella época era el ministro, el ingeniero Jorge David Glass Espinel, quien definía qué proyectos debían ejecutarse, y dependiendo del financiamiento, ellos disponían a qué empresa debíamos llamar para los diferentes concursos. Es decir, hay un sinnúmero obviamente de evidencias, y de lo narrado obviamente se puede ver claramente que el ingeniero Jorge Glass Espinel de los intereses nacionales, y sobre todo hemos visto una fiscal como Diana Salazar que habla obviamente de responsabilidad y de otros indicios. O sea, nos llama la atención, por ejemplo, cómo un fiscal puede solamente hablar de asociación ilícita, pero hay que señalar para qué se asocian, por qué es tan ilícito el tema, a cambio de qué, mediante qué mecanismos lograron hacer esta asociación tan ilegal y tan corrupta, ¿no?
Y nosotros en este caso hemos analizado toda la documentación. Hay pendrives que hemos obtenido toda la información. Y no solamente debería tomarse el caso como una asociación ilícita, lo ideal sería peculado. Pero aquí también hay dos normas que nos llaman la atención, que es el artículo 280 y 281 del COIP, que hablamos por cohecho y concusión. En el caso del cohecho dice claramente que las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución de la República que reciban o acepten por sí o por interpuestas personas beneficios económicos indebidos o de otra clase para sí o un tercero, sean para hacer, omitir, agilitar y retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con una pena privativa de 1 a 3 años. En el caso pues de la concusión, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo, funciones por sí o por medios de terceros, ordenen o exijan entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, etcétera, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Nosotros vamos a pedir la suma de penas, en este caso para el vicepresidente Jorge Glass, y yo soy muy responsable de las palabras, porque hay los indicios, hay los documentos, hay las pruebas que conducen al mal manejo, en este caso económico. Solamente hablemos de Odebrecht, en donde el responsable fue el señor Jorge Glass, y él tiene que responder obviamente al país por todas estas aseveraciones de sus funcionarios, de personas cercanas, y él claramente pues ha establecido el vínculo familiar con Ricardo Rivera, donde fue su testaferro. Hay que decir las cosas claras, pero el fiscal se está dilatando y hay que recordar al país que es un fiscal correísta, ex asesor del presidente Correa, y tenemos claro que ellos tratan obviamente de encubrir, pero vamos a ayudar y acoger también la versión de la fiscal, donde claramente habla de otra responsabilidad. Es por eso que nosotros vamos a pedir claramente que en este caso, que el autor, en este caso Jorge Glass Espinel, ha cometido varios hechos punibles independientes que son enjuiciados en el mismo proceso penal, donde lo más importante es que exista la concurrencia de una pluralidad de acciones, y en el segundo la posibilidad de su enjuiciamiento en conjunto. Es decir, hablemos aproximadamente de unos 15 años que se le den al vicepresidente, pero no solamente es coger y llevar a la cárcel a quien ha abusado de la confianza de los ecuatorianos. El tema es incautar inmediatamente los bienes de ellos, de los familiares, para obviamente dar con la investigación y ver el dinero en dónde están. De tantos millones y millones de dólares, pues algo debe quedar, y sobre todo que ese dinero retorne a las arcas nacionales y poder transparentar estos procesos, porque es una vergüenza saber que a nivel de otros países hay justicia, hay fiscales bien parados y hay obviamente jueces que determinen la responsabilidad a expresidentes de la República, en el caso particular pues obviamente de Brasil con el expresidente Lula da Silva. Y el juez, por ejemplo, que yo siempre traigo a las conversaciones, la intervención del juez Moro, que sentenció a Lula da Silva, él decía que tuvo que romper las reglas y compartir esa información con medios para que la presión ayude obviamente a reabrir los casos de corrupción y que se dé con la responsabilidad, en este caso a quienes han utilizado los recursos de los funcionarios, de los ciudadanos para beneficios propios. En este caso, pues, el día de hoy, a las 9:30, presento la denuncia penal por estos dos hechos que ya habíamos señalado, pero también pido solicitar a la doctora Diana Salazar que remita una copia certificada del audio que obra dentro de la Fiscalía sobre en el caso del señor Rivera, Arauz, Ricardo y otros. Pido también se oficialice la Secretaría de la Administración Pública de la Presidencia de la República o a su similar para que se certifique que los cargos públicos que ha ocupado el ingeniero Jorge David Glass Espinel desde el año 2007 hasta el 2017. También pido que se asigne a aceptar la versión del economista Rafael Correa Delgado. Para el efecto se designará a un fiscal para que traslade al país de Bélgica y recepte la versión del exmandatario. También se digne recetar la versión del funcionario donde claramente señala cómo se manejaba la contratación en Senagua y de un sinnúmero, pues, obviamente de funcionarios que tienen que responder. Creo que los ecuatorianos ya merecemos que se termine tanta dilatación y que se dé con los responsables.
Ahora, asambleísta, usted bien lo puntualiza que dentro de esa formulación de hechos y de derecho de una demanda penal en contra del segundo mandatario del Estado ecuatoriano, usted está pidiendo lo que ya están haciendo en otros países, la congelación de los recursos económicos y posiblemente la repatriación de estos mismos al Estado ecuatoriano, asambleísta. Por supuesto. No solamente, estimado doctor Lindo, no hablemos solamente del caso de Odebrecht. Hablemos de que son millones de millones en los sectores estratégicos. Yo me quedé asustada cuando escuchaba obviamente las denuncias de personas conocedoras en el tema petrolero, donde se destinaron 28.000 millones de dólares. Imagínense en el tema de la intermediación petrolera, en el tema de concursos a dedos, hablemos del tema de las hidroeléctricas, hablemos del caso Caminosca, hablemos del proyecto, por ejemplo, Mandariacu, hablemos de Toachi Pilatón, hablemos de la refinería de Esmeraldas. O sea, los sectores estratégicos eran sectores donde daban el contingente económico para las supuestas obras que los ecuatorianos teníamos que hoy estar gozando de esas magníficas obras y que nos dé ese recurso. Entonces, no podemos nosotros cruzarnos de brazos y decir, bueno, tenemos una deuda de 60.000 millones de dólares cuando se destinaron un sinnúmero de millones de dólares. Y la gente dice, ve, asambleísta, a mí de qué me sirve que esté Glass preso cuando la plata la viven gozando sus familiares. A mí de qué me sirve verlos a estos señores tras las rejas cuando yo todavía sigo mendigando un espacio laboral. Entonces yo creo que de la mano va el tema de la depuración del mal manejo obviamente económico en nuestro país, pero que también dé resultado una justicia y unas investigaciones donde determinar dónde está ese dinero. Yo no creo que se hayan terminado los millones de dólares. Solamente en el caso de Brecht hablemos de que habría recibido Jorge Glass Espinel 14 millones de dólares. Y Odebrecht tuvo un sinnúmero de contratos, fiscalizaciones de obras, proyectos emblemáticos que deben obviamente y en este caso, inclusive la Corte de otros países como Estados Unidos, como Suiza, ellos están dando obviamente seguimiento a esto. En algún momento no van a tener cómo sostener, lamentablemente, la mala actuación de un fiscal cercano a ellos. Por eso es que es refrescante ver la actitud de una fiscal como la fiscal Salazar. Pero no nos quedamos contentos solamente con la asociación ilícita. Yo le pregunto, ¿por qué se asocian personas para un proyecto? Pero cuando esta asociación cae en un acto ilegal, ¿qué tan ilegal es el acto para que se vuelva esa asociación corrupta? ¿Mediante qué procesos esta asociación cae en el manejo de sobornos o pide contratos o trata de mantener vínculos familiares para sacar provecho de eso? No nos quedamos contentos con la asociación ilícita. Por ejemplo, estoy esperando el informe de la Contraloría en el caso del Singue, porque ya hablan de indicios de peculado y necesitamos ese informe para ya iniciar la demanda por peculado al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Entonces yo creo que son situaciones complejas. Vea, doctor, no es difícil porque nos estamos enfrentando a mafias, pero tenemos que dar el paso que no quiere dar el fiscal, porque también es la responsabilidad de la Asamblea. Cuando un fiscal lanza la pelotita a la Asamblea de que tiene que la Asamblea aprobar para autorizar sí o no el juicio penal, o sea, yo creo que es clarísima la intención de la Fiscalía de dilatar estos procesos de transparencia y combatir realmente la corrupción. Ahora, asambleísta, cuando usted puntualiza estos temas, ¿confiamos aún en la justicia o es necesario que la Asamblea Legislativa conmine, o el presidente de la República conmine, esa parte no la asimilo todavía, de que conforme o transparente a los operadores de justicia para tener ese mismo ejemplo que está dando la fiscal Diana Salazar? A ver, yo le digo algo, y es clarísimo. ¿Qué confianza en el quinto poder del Consejo de Participación Ciudadana? Cuando eligieron a un contralor que fue muy cercano al correísmo, y que dejaron que se vaya disfrutando de los recursos de los ecuatorianos, y que esperaron que se vaya para que inicien un juicio político y supuestamente las denuncias por corrupción. ¿Qué garantías da un Consejo de Participación Ciudadana cuando uno de los elementos más importantes o claves dentro del Consejo de Participación Ciudadana es el señor Jarrín, esposo de la asambleísta Soledad Buendía? Soledad, una de las personas muy cercanas al correísmo, que defiende el proyecto a capa y espada sin ver ningún proceso ni acepta ninguna crítica.
A ver, ¿qué fe le puede dar un Consejo de Participación Ciudadana que pone al asesor del expresidente Correa al frente de un organismo importante como es la Fiscalía? ¿Por qué el Ecuador se estancó y no siguió el ejemplo de Brasil, de Colombia, de Perú en el tema de Odebrecht? ¿Por qué hay un correísta como el fiscal Vaca Mancheno? ¿O por qué escondieron la información, licenciada? Exacto. Y nosotros como asambleístas no podemos caer en el juego de una agenda para tratar de ver que combaten la corrupción. Nosotros los asambleístas podemos denunciar penalmente a cualquier funcionario, y lo estamos haciendo. Jorge Glass decía, y la asambleísta Silvia Salgado, que nadie se atreve a demandarlo penalmente, a denunciarlo penalmente al vicepresidente, que quién se atreva a ver qué pasa. Hoy día lo voy a hacer. Hoy día lo voy a hacer porque hay los indicios, hay documentación, hay audios, y nosotros los ecuatorianos estamos impávidos viendo tanta frialdad por parte de los órganos de justicia, por parte de los órganos como de la Fiscalía. Lo ven a un contralor que trata de hacer su trabajo correcto y ya hablan de quererlo destituir por persecución. Pues ayudemos a la fiscal Salazar, que ayudémosle al contralor Celi a que no solamente sea un peso para ellos. Somos más de 100 y pico asambleístas. ¿Por qué tenemos que silenciarnos? Aprovechemos la coyuntura y el quiebre que hay en la organización y Alianza País, porque entre unos y otros están desesperados. Hay asambleístas que tienen mucho que ver en esto. O, por ejemplo, ¿cómo puede criticar una asambleísta que fue presidenta de la asamblea cuando no hizo nada y en las narices de los asambleístas reelectos del oficialismo se destinaron los recursos? ¿Cómo puede ser un asambleísta como el asambleísta Albornoz implicado en el caso Caminosca y que estuvo al frente del Ministerio de Energía, ser hoy en día asambleísta cuando hay muchos temas que investigar en el caso cuando él manejó? ¿Cómo podemos hablar de una asambleísta como Doris Solís cuando su esposo, el señor Ochoa, ha estado al frente de la manipulación y persecución de los medios de comunicación? Entonces no hay la asamblea que quisieran los ecuatorianos, que se ponga de frente y combatir obviamente la corrupción, porque hay intereses lamentablemente mezquinos e intereses que tratan de cuidar el bolsillo de los pseudo revolucionarios. Esa es la realidad, estimado doctor. Entonces los ecuatorianos están cansados de ver cómo en otros países sí caen presidentes. ¿Y en el Ecuador? ¿Qué está pasando? En el juego mediático, en el show. Entonces hoy día vamos a romper esa agenda de la hipocresía por parte de dilataciones hipócritas sociales donde no hacen más que caer en juegos mediáticos. Vamos a hacer la denuncia penal y yo asumiré toda la responsabilidad. No es fácil enfrentarse a Goliat porque tiene poder el vicepresidente, pero creo que hay que dar ese paso. No estoy sola, estamos con el bloque, me están apoyando y pues es momento de una denuncia penal. No necesitamos que la Fiscalía mande la pelotita a la Asamblea Nacional para asumir lo que tenemos que asumir los asambleístas, y es por eso que el día de hoy vamos a darle una vez más la cara a la corrupción. Ahora, licenciada, hay un asunto particular dentro de lo que es las investigaciones, y se puede decir que estamos observando solamente a pocos ciudadanos que están enfrentando este tipo de denuncias sobre los presuntos actos de corrupción. Quienes tenían que haber enfrentado no lo están haciendo dentro de lo que son los parámetros legales. Por ejemplo, ¿qué pasó con la actuación de la Comisión Administrativa Legislativa, el CAL? ¿Qué pasó con el informe que debería de haber entregado el presidente de la Asamblea? ¿Por qué se trasladó a traerlo al señor Capaya sobre estos actos de corrupción? Y hoy se van a reunir para determinar si van a dar o no la autorización al Consejo Nacional de Justicia para la audiencia al vicepresidente de la República. ¿Está fallando la Asamblea Legislativa o están fallando el bloque Alianza País y sus aliados? A ver, yo creo que hay que asumir la responsabilidad primero como ciudadanos, y digo, estamos fallando todos, estimado doctor Lindo, porque con la oposición que tenemos en la Asamblea, la gente debería estar en la calle y replicar lo que hizo Brasil. Perfecto. Exigir la renuncia inmediata de estos, perdónenme, sinvergüenzas, porque es el cinismo personificado en rostros de funcionarios que dicen, somos honestos, no hemos hecho nada, y el tío se ha llevado no sé cuántos millones de dólares, y el otro pariente del pariente fue el que firmó el convenio de Hidropastasa como CEO Camilo Morán Maridueña, casado con la señora Maribel Maridueña,
esposa del primo hermano del vicepresidente de la República, con el señor Pablo Glass. Cuando hemos visto que el propio representante de Odebrecht en Latinoamérica dice, me pidió dinero para la campaña. Entonces, tenemos los antecedentes y argumentos. ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Qué pasa con el CAL, que usted bien hacía referencia? ¿Qué se puede esperar de la presidenta de la comisión? Yo nomás le voy a dar, y de mi experiencia, presenté 19 preguntas para yo cuestionarlo al vicepresidente. Me negaron la posibilidad, y una de las preguntas que llevé en un letrero es ¿cuánto le ofreció Marcelo de Odebrecht? Todos sabemos que el responsable es Jorge Glass Delgado, de la mano con Rafael Correa, por supuesto. ¿Y qué hacen? ¿Qué pasó? Nos censuraron, nos golpearon, nos insultaron, y la presidenta, después de que compareciese Jorge Glass, lo que hizo es aplaudirlo, besarlo, y es el mejor vicepresidente que ha tenido el Ecuador. En otras palabras, licenciada, se están convirtiendo en cómplices y encubridores por las evidencias y las indagaciones que ha hecho la fiscal Diana Salazar. Por supuesto. Diana Salazar representa obviamente yo creo que la presión hace que ella haga las cosas distintas del fiscal Vaca Mancheno. Ver una presidenta de la comisión de fiscalización que nunca ha hecho nada, como la propia Silvia Salgado, que se rasga las vestiduras por el proyecto político, cuando fue presidenta no hizo nada, lo encubrió el propio, por ejemplo, Pedro Delgado, lo encubrió, por ejemplo, al asambleísta actual Albornoz. Ese es el modus operandi, tenían el poder en sus manos, disfrutaron de los millones de los recursos de los ecuatorianos, viajaron en las mejores aerolíneas y en los mejores estatus económicos. Esa es la revolución que se acabó con los sueños, se robaron los sueños de millones ecuatorianos. Vemos a una presidenta de la comisión que peleó por ser presidenta de la comisión para justamente encubrir las malas decisiones del gobierno de Rafael Correa Delgado, y el papá de la señora Carrión también implicado. Entonces, yo creo que aquí el proyecto político formó a ciudadanos para ser candidatos, para asambleístas, pero no para ser políticos honorables, honestos, sino para ser políticos que les ayuden a la conveniencia de su proyecto político. Encubrir, corrupción, ilegalidad, poco proceso de criticidad dentro de la asamblea, porque no son críticos. Ellos defienden a un proyecto que ya murió y no entienden que estamos en otro gobierno como Lenín Moreno. Exacto. No le ayudan al propio presidente Moreno a combatir la corrupción. Entonces el quiebre de país es evidente. Ahora, licenciada. ¿Quiénes lo quebraron? Fueron ellos mismos. Ahora, licenciada, usted dentro de esta demanda que va a presentar el día de hoy, está combinando de que se resecte las declaraciones del expresidente Rafael Correa en su lugar de residencia temporal que está allá en Bélgica. Pero es un criterio personal, lo asumo, este criterio personal, licenciada Janine Cruz. El presidente de la República está en arresto domiciliario internacional por voluntad propia de él, y los argumentos jurídicos van a decir, no podemos resectar las declaraciones del ex vicepresidente de la República, pero combinamos al comandante de la policía y al del ejército que a través del equipo de seguridad que lo está custodiando al expresidente, se resecte y se dé las garantías para que se resecte las declaraciones del expresidente, licenciada. Es un criterio mío. Sí, me parece oportuno. Vea, nosotros estamos esperando que pase el año para ir por la cabeza mayor, que es Rafael Correa Delgado. Yo tengo documentación donde hay correos entre Brasil y Ecuador, donde después de que Odebrecht maneje a presidentes, ojo, porque esta empresa brasilera manejaba a presidentes. Haga la agenda, un empresario privado haga la agenda de un presidente como Lula da Silva para que visite toda la zona y saque contratos. Estamos esperando que el tiempo pase, porque usted sabe que después del año de que salga, el exmandatario tiene un año pues que no puede asumir ninguna responsabilidad, ni política ni penal, pero estamos esperando que pase el tiempo. Aquí evidentemente Glass es culpable, pero también es culpable Rafael Correa Delgado. O sea, los datos son espeluznantes cuando analizamos y cuando tenemos documentación, y uno a veces siente tan indefenso y dices, bueno, ¿y dónde está la justicia? Es que es una cosa terrible, y dentro de las acciones, y digo ambiciones, como asambleísta personal, tengo que decirle, tiene que haber una constituyente y tenemos que terminar con este poderío por parte de un ejecutivo que pueda llegar el día de mañana y pueda arremeter contra la justicia, contra la asamblea, contra órganos de control, etcétera. Por eso es importante depurar
estos espacios, pero darles la independencia y la libertad para cualquiera que cometa un acto ilegal sea castigado. Licenciada, y para ya ir concluyendo la entrevista, no solamente es el caso de Odebrecht, yo manifestaba conjuntamente con Pablo San Martín Rodríguez, Odebrecht es una minucia dentro de lo que es el aspecto de las denuncias de corrupción. ¿Qué pasa con los contratos petroleros? Que allí sí es gigantesca la situación que están denunciando, incluso Fernando Villavicencio manifiesta, están advertidos. Ya salió el señor Wilson Pastor a Barcelona, España, creo que emigró el señor Wilson Pastor. Pero ¿qué pasa con la concesión del Puerto Bolívar, donde están denunciando también presuntas negociaciones, licenciada? Contratos petroleros y otras concesiones del Estado ecuatoriano prácticamente esa es la mayor venta que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana de la década ganada, que dicen decir, licenciada. Sí, mire, usted habló con toda la propiedad y con toda la lógica. No solamente es de Odebrecht. Odebrecht es para chuparse los helados después de una cena muy costosa. Solamente el costo de corrupción del tema petrolero asciende a los 28 mil millones de dólares. 28 mil millones de dólares. La intermediación petrolera. Aquí tiene que hablar el exministro Rafael Poveda, amigo de Jorge Glass. El sobrino de Rafael Poveda, el señor Bayardo Poveda, estuvo en la intermediación petrolera Taurus Petroleum, que lo dijo público Fernando Villavicencio, lo dijo Clever Jiménez. Y el resultado fue persecución, quitarle la curula a este asambleísta honorable de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Quién habla por eso? ¿Quién estuvo al frente de los sectores estratégicos? Jorge Glass. Jorge Glass. Y Jorge Glass es el responsable. Solamente hablemos del caso de Odebrecht. Pero en el caso Caminosca, también. En el caso Mandariacu, también. Toachi Pilatón, también. Daules Diz, también. El poliducto Pascuales Cuenca, Jorge Glass. Todos los proyectos más emblemáticos han pasado bajo las narices de Jorge Glass y de Rafael Correa Delgado. Toachi Pilatón, uno de los primeros proyectos de Rafael Correa. ¿Dónde está el proyecto de Toachi Pilatón, que empezó costando casi 200 millones de dólares y ascendió costando casi 600 millones de dólares? ¿Cómo es de así que de la noche a la mañana disparan los precios y perdónenme la expresión, los cojudos somos nosotros? Tenemos que darles pagando las ambiciones de estos. No, yo creo que hay un momento en donde uno pierde la paciencia y donde uno tiene que tomar las cosas con mayor seriedad. Y si el fiscal no quiere hacer el trabajo, pues nosotros lo vamos a hacer. Seguramente habrá una arremetida contra mí, tratar de decir que son denuncias malintencionadas, temerarias, etcétera. Pero tenemos que hacer algo, estimado doctor Lindon. Entonces, yo creo que el camino es claro. Hay videos, hay fotografías, hay audios, hay documentos. Ellos, como decía Andrés Páez, querían que les den los dólares con el ADN de Jorge Glass. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Solamente bastó, por ejemplo, en Brasil, encontrar una conversación entre Dilma Rousseff y Lula da Silva, donde le daba un cargo para tratar de disimular los proyectos, los contratos. Y eso fue basta para meterlo en la cárcel. Solo bastaba en el Perú encontrar las letras OH de Ollanta Humala para apresarlo al expresidente y a su esposa. ¿Y nosotros? ¿Qué esperamos? Lo están condecorando. Exactamente. Incluso lo que decía el licenciado Freddy Bravo, hay que pedir el retiro de la honoris causa de la Universidad Técnica Particular de Loja y solicitar al Cabildo Lojano que se pida al alcalde retirarle las llaves de la ciudad al vicepresidente de la República por estas consideraciones. Hay mensajes, licenciada Janine Cruz. Soraya Tandazo Arias dice: el Ecuador entero debe unirse contra los corruptos, recuperemos la patria, nuestro apoyo a todos aquellos que están en la labor de fiscalización. Similar situación, Manuel Medina dice: con fuerza a combatir la corrupción, licenciada Janine. Sí, vea, yo creo que los ecuatorianos merecemos políticos honestos. No, la mayoría de ecuatorianos no pregonamos con la ilegalidad, con el robo, con el abuso, con la prepotencia. Creo que no es la conducta de ningún ecuatoriano, así a excepción pues de quienes abusaron del poder. Yo creo que uno tiene que asumir esto con toda la seriedad y la humanidad. Vea, doctor Lindo, uno no lucha solamente por uno lucha por nuestros hijos y por la generación que vamos a endosar a esos jóvenes. Dejarles un país moribundo en valores políticos, en valores sociales,
y lleno de un sinnúmero de sinvergüenzas es no amar a nuestra gente. Entonces yo creo que por amor justamente a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras sociedades, que tenemos que tomar las cosas con mayor firmeza y valentía. No es fácil, y repito, no es fácil, porque son mafias a las que nos enfrentamos. Pero ¿qué hacemos? Guardamos silencio, nos cruzamos de brazos, vemos cómo hacen un show para disimular el tema del combate a la corrupción, o tomamos las cosas como deben de ser y enfrentamos lo que tenemos que enfrentar. Este es el precio de la política, lamentablemente, y sabemos a qué somos sometidos los políticos, y en el caso de que mañana pasase algo, sabemos quiénes son los responsables. En algún momento, esta cortina se corre completamente y el sol demostrará esa luz. No hay crimen perfecto. Si cayó Lula da Silva con el poder que tiene Brasil y los millones que maneja este país, Jorge Glass no es nada al lado de Lula da Silva. Y decirle que solamente el tiempo nos va a dar la razón. Y saludar el hecho que haya fiscales todavía que nos den ese aire de frescura de que las cosas se pueden hacer bien. Pero aquí también esperamos una respuesta contundente del presidente Lenín Moreno. Hay que combatir la corrupción no en discursos, sino con hechos. Muy bien, licenciada, yo le agradezco a usted y estaremos analizando en otra ocasión el tema también, los Odebrecht chiquitos en el cantón y provincia de Loja. Ya, mi doctor, lindo, le agradezco mucho y un abrazo a toda la bella audiencia. Gracias, ha sido la asambleísta Janine Cruz a través de su noticiero Prensa Radial, con quien hicimos información sobre temas importantes, principalmente la denuncia o la demanda penal que presentará ella el día de hoy en contra de el vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel. Continuamos con más información aquí en su noticiero Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es